Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de seguir aprendiendo de tus atributos. Te pedimos que nosotros podamos entenderlos, que nos dé la iluminación y el discernimiento para poder aplicar cada uno en nuestra vida, como lo hemos estado estudiando. Qué tan necesario es seguir conociéndote, no solo intelectualmente o saber de oídas, sino realmente conocerte por experiencia. De eso se trata cada estudio. Ayúdanos para que así sea y que en nuestro servicio podamos desplegar cada uno de esos atributos, de esos que nos has transferido, y los que no, bueno, pues esos son tuyos no completamente, como la omnipotencia, la omnisciencia, la inmutabilidad, la omnipresencia, que son los que vimos en el estudio anterior, y la seidad, que también es únicamente tuyo, pero que agarremos principios para poder aplicarlos en nuestra vida cotidiana y seamos fortalecidos en el conocimiento por experiencia que tenemos contigo. Oramos por todos aquellos que están pasando por alguna situación difícil, por el hermano Gavino, su esposa, que están pasando por una situación familiar ahí con su mamá, que tú proveas todo lo necesario y que le dé la sabiduría a él para que pueda sobrellevar todo eso conforme tu gracia, conforme tu palabra, para que pueda todo salir conforme tu santa voluntad, sabiendo que tú tienes el control de todo. Y así cada uno de nosotros, si alguno está pasando por alguna enfermedad, alguna situación, que el fundamento de nuestra fe y de nuestro gozo seas tú, porque no lo vamos a encontrar con ningún otro lado, en ninguna otra parte más que en ti. Regocijaos, regocijaos en el Señor. Por eso tantas veces nos lo has recordado. Y que así sea. Ponemos en tus manos todo este estudio para que todos pongamos la mirada puesta en Cristo para la gloria de tu nombre. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, como les dije, estuvimos viendo la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia y la inmutabilidad de Dios en el estudio anterior. Y hoy vamos a ver la aceidad. ¿Qué significa aceidad? Autoexistencia de Dios. La autoexistencia de Dios. La fuente de todo su ser y de todo ser que existe. La aceidad, del latín, significa de sí mismo también. De sí mismo. Y es el atributo por el cual Dios tiene vida en sí mismo. Él está autoexistente. Él no fue creado por nada ni por nadie. Él tiene vida en él. Es su naturaleza. No necesita de nada. No necesita de nadie para existir. Y no depende de nadie. De ninguna cosa de su creación. Eso es muy importante entenderlo, hermanos, porque pues Él no le tiene que rendir cuentas a nadie. Ni tiene que darle explicaciones a nadie. Nada, como a veces nosotros los hombres pretendemos que nos dé explicaciones, ¿no? Con nuestras quejas. Entonces, vamos a ver una cita, Hechos 17, 24, 25. Hechos 17, 24, 25. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Cuando tú lees esto y entiendes la aceidad de Dios, aunque no lo dice ahí, pero dices, aquí está hablando de la aceidad de Dios, de la doctrina de la aceidad de Dios. En ese texto de Hechos 17, 24, 25, Pablo predica a los filósofos atenienses. Él está confrontando sus ideas sobre dioses hechos por humanos. Allí en Atenas, pues había muchos dioses, ¿no?, que ellos creían. Y la frase clave aquí es la negación, porque dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Porque sus dioses de los que ellos creían necesitaban hacer un templo
entregarle sacrificios y supuestamente así tenían apaciguado a su Dios. Y Dios les habla del verdadero Dios, el Dios no conocido, que ahí habían dejado ellos una ofrenda o una vacía, se podrá decir, por si había algún Dios por ahí que no le había puesto un altar, pues ahí estaba ese, ¿no? Al Dios no conocido. Y Él les dice, es ese Dios en el que les vengo a hablar, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en Él, derrumbando todas sus filosofías sobre dioses, ¿no? Obviamente esto refuta la noción de que Dios es finito, ¿no? O que depende de algo o de alguien, como ellos lo pensaban. Los dioses paganos en aquella cultura necesitaban templos, según ellos, necesitaban ofrendas, necesitaban favores humanos. Y aquí Pablo le dice, el Dios verdadero no necesita de nada ni de nadie. Y la razón de su independencia, ¿cuál es? Bueno, viene ligado a otro atributo, que es la soberanía de Dios, que ya también vimos. Porque dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Independencia y soberanía vemos en este texto. O sea que Él no es el receptor de nada ni de nadie, sino es el dador. No solo creó todo. Pablo está diciendo que también sostiene activamente toda la existencia. Y si todos necesitamos a Dios, Dios no puede necesitar de nada ni de nadie, si no, no sería Dios. Eso es lo que les está aclarando aquí, en cuanto a la seidad de Dios, en ese solo texto. ¿Y cómo podemos aplicar algo sobre esto que les acabo de decir? Bueno, primero es que la seidad de Dios nos tiene que llevar a la adoración desinteresada. Una adoración desinteresada, pero también nos tiene que llevar a la liberación de la dependencia humana, de creer que dependemos, bueno, nosotros como hijos, hijas de Dios, que dependemos de los humanos, de lo de la tierra. Lo único que tenemos que depender completamente es de Dios, en todas las cosas. Siempre Él es el proveedor, el sustentador de todo. Entonces ahí nos lleva a la verdadera adoración, porque el propósito de nuestra adoración no es darle a Dios algo que Él necesita y por eso nosotros estamos alabando a Dios, ¿no? No es eso la adoración. Como diciendo, nuestra alabanza lo completa a Dios, o lo que hacemos, nuestro servicio lo completa. No, lo que significa es que el propósito de nuestra adoración es darle lo que le es debido y lo que Él ha ordenado por lo que Él es. La honra, la gloria como nuestra prioridad. Lo que es debido y lo que Él ha ordenado. Entonces adoramos no por su necesidad de Él, porque Él tenga una necesidad, sino por su dignidad, porque Él es digno de toda gloria y de toda honra. Que hay personas que no entienden esto y cuando decimos que todo es para su gloria de Dios, lo interpretan como que Dios es un Dios bien arrogante, bien egocéntrico y quiere todo para su gloria, ¿no? Porque la gloria la interpretan como sentirse superior a todo. Pero la verdad es que la gloria no significa eso. Ya lo hemos visto también. La gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. Y cuando nosotros le damos la gloria de Él, significa mostrarlo a Él. Estamos mostrando el amor de Dios, la paz, el gozo de Dios, que es el fruto del Espíritu. Entonces mostramos a Cristo, su vida de Cristo a través de nosotros. Eso es darle la gloria a Dios. Y eso empieza en lo interno, que se refleja en lo externo, ¿no? Todo esto es importante también entenderlo claramente, que es la gloria de Dios y cómo le damos la gloria a Dios, que ya lo vimos, nada más lo dije así, recordando un poquito. Y también nos lleva a depender completamente de Dios, entendiendo y viviendo su aceidad. Porque este atributo nos libera de poner nuestra esperanza ¿en qué? En tu estabilidad financiera, en tus relaciones humanas o en las estructuras sociales.
aunque todo esté bien como tú quieres que esté. No. Por eso nos debe de liberar el entender este atributo. Nuestra esperanza no está en esas cosas, está en Dios, que es el único ser autoexistente e independiente y que Él tiene en control todo. Nosotros no lo tenemos. Nos arraigamos ahí. Ahí está nuestra esperanza, nuestra dependencia a Él. Porque Él es la única realidad que puede sostenernos. Nada malo puede hacer. Tú no puedes. Ni tu cónyuge, ni tus hijos, ni tu trabajo, nada te puede sostener y proveer. El único que lo hace es Dios. Él es el único absolutamente que nos sostiene y nos provee. A esto nos debe de llevar vivir la seidad de Dios, dicho de esa manera. Si eres una persona estresada, que quieres controlar todo, que no puedes tener prioridades correctas, quiere decir que tú sabes de la seidad de Dios, pero solamente intelectualmente hablando, porque no la vives. Te frustras, te afanas, te estresas por todo y por todo. No conoces este atributo de Dios. ¿Y nuestra suficiencia? ¿A dónde se halla tu suficiencia? Solamente la vamos a encontrar en su autosuficiencia de Él. Él es autosuficiente y nos dio de su vida en Cristo. Tenemos que depender de Dios para todo. Cada día, cada mañana, necesitamos de su gracia, necesitamos de su sabiduría, entendiendo su aceidad. Y esto nos lleva al siguiente atributo, la eternidad de Dios. Dios no tiene principio ni tiene fin. Es el alfa y el omega. Esa es la eternidad de Dios. Qué grande nuestro Dios, a través de cada atributo que estamos viendo, nos lleva a confiar más y más y más y a depender más de Él. Y qué tan importante es conocer los atributos de Dios. No solamente que se queden en el intelecto, sino que los conozcamos por experiencia en nuestra vida. La eternidad de Dios, hermanos, significa que Él no tiene principio, no tiene fin y no está sujeto a ninguna limitación del tiempo. Ese es el Dios en cual has creído. Entonces, ¿cuál es tu preocupación o tu ocupación o tu frustración o tu ansiedad? ¿De qué? Si es así, entonces significa que tú has creído en un Dios diferente y tienes un bajo concepto de Él, pero tremendo, que te lleva a estar todo el tiempo sufriendo, todo el tiempo viviendo una vida pues a tu manera, en tu propio autocontrol y tu propia capacidad, empezando de tu casa hacia afuera. Que eso significa muy probablemente que me he concebido un Dios en mi mente muy chiquito, a mi imagen y a mi semejanza. Por eso necesitamos conocer los atributos de Dios, para conocer al verdadero, único y verdadero Dios en quien hemos creído, en quien hemos depositado nuestra fe. Si Dios no tiene limitaciones en el tiempo, para Él el pasado, el presente y el futuro son eternos. Para Él no existe el tiempo. Nosotros estamos en la esfera del tiempo, pero Él no lo está. Salmo 92, fíjate cómo lo dice ahí. Salmo 92. Dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice el salmista. Moisés escribe este salmo. Y Moisés escribe este salmo contrastando la brevedad de la vida humana con la perdurabilidad de Dios, la infinitud de Dios. Por eso él declara una cosa aquí, antes que naciesen los montes. Y esto establece su existencia antes de la creación física y temporal, la eternidad pasada. Es a donde él, simbólicamente lo que está diciendo aquí Moisés. El tiempo es una dimensión que Dios creó para el universo nada más, que es creación de Él.
Él existe fuera del tiempo. Por eso es que la Biblia dice que para Él un año son 1000 años y 1000 años es un día. ¿Sí? Porque Él está fuera del tiempo. A eso se refiere. La frase central aquí, de ese texto que le leí, de ese salmo, es: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El hebreo aquí diría desde la eternidad hasta la eternidad. O sea que no solamente significa una existencia muy larga, sino que abarca la totalidad del tiempo sin tener un punto de origen o que termine. No tiene origen ni terminación. Es lo que está diciendo el salmista ahí. O sea que Dios no fue ni será. Él siempre ha sido. Él es el gran yo soy, el alfa y el omega. Su ser es constante, no es secuencial, es constante. Siempre ha existido. Siempre hay una pregunta ahí que se bate, ¿no? Y si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? Porque todo tiene un principio, ¿no? ¿Está rebajando a Dios a algo creado? No puedes hacer eso porque Dios está muy por encima. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Ese es el que confías. Es el que dependes, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué te abates, alma mía? Dice el salmista en otro salmo. Y él mismo se dice: espera en Dios, a este Dios que estamos hablando aquí. No es un Dios pequeño, preconcebido, limitado a mí, como yo lo rebajé. No es así. Tienes que recordar quién es el Dios verdadero. Por eso el salmista dice: ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Son los cantos que a veces cantamos como grupo de alabanza, pero a veces ni siquiera sabemos, no los vivimos. Esa es la realidad. Tristemente así es. La eternidad de Dios nos invita a una perspectiva eterna y también nos invita a la calma ante el paso del tiempo, hermanos. Porque fíjate, primero, en cuanto a la perspectiva eterna, ¿qué son tus problemas ante este Dios eterno, que no tiene principio ni fin? Los problemas siempre son fugaces, ¿o no? Cuando vivimos bajo la sombra del Dios eterno, confiando en el Dios eterno, tus sufrimientos, te vas a dar cuenta que son temporales y se ven en la perspectiva de la gloria eterna que Él nos ha prometido, porque es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos a la gloria de Dios. Bienaventurados son perseguidos por causa de mi nombre. O sea, vas a sufrir. Nada más lo que tienes que cuidar es que no sea por tu pecado, por tu negligencia espiritual, sino que sea realmente porque andas en la justicia y porque andas en la gracia, en el sometimiento a Dios, amándolo a Él y amando su palabra. Porque si no, no aplica para ti. Porque el sufrimiento que tienes es por tu propia negligencia y por tu propia responsabilidad de hacer y de poner tus prioridades en el orden correcto. ¿Qué dice la Biblia? Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Haced tesoros en el reino de los cielos, allá. Pero nosotros no entendemos eso y queremos aquí abajo. Y por eso, pues muchas veces no conocemos a este Dios eterno. Por experiencia. Por experiencia. Nuestros sufrimientos son temporales. Nuestra fuente de nuestro gozo y de nuestra paz no está aquí abajo en las circunstancias o en mis familiares, en el trato, sino en la esperanza gloriosa de nuestro Dios eterno que Él ha prometido. Y esto nos debe de motivar a invertir en el reino de Dios, ¿no es cierto? Si entiendes a Dios, si conoces a Dios, tu principal inversión está en el reino de Dios. Donde está tu corazón está tu tesoro, ¿no dice la Escritura? ¿Dónde está tu corazón, hermano?
Tenemos que invertir en el reino de Dios porque es la única realidad que no está sujeta al deterioro del tiempo. Todo lo que aquí quieras invertir es finito. O sea, tiene principio, tiene fin. O sea, si usamos nuestra lógica, no, pues a mí me conviene invertir en el reino de Dios porque ahí es eternas las cosas. Ahorita estamos invirtiendo en el reino de Dios, por ejemplo. Tenemos que hacerlo. Esa es la perspectiva que nos cambia cuando realmente conocemos al Dios eterno, pero también nos tiene que llevar a la calma. El tiempo nos agobia. Problemas, enfermedades, situaciones y todo lo que tú quieras, porque estamos en un mundo caído y porque pecamos y son consecuencias del pecado. Y siempre va a haber. Mientras estemos en esta esfera espiritual va a haber sufrimiento de todos colores y todos sabores. ¿Y qué dice Santiago? ¿Qué dice Pedro? Gozaos, gozaos cuando se encuentren, porque ellos tienen esta perspectiva que te estoy dando, hermanos. El tiempo nos agobia y nos hace sentir que se nos acaba. Y por eso el afanismo. Tengo que hacer aquello, tengo que ir para allá, tengo que ir para allá. Se me acaba el tiempo. Y por eso te agobia el tiempo. Pero si el Dios al que sirves es eterno, y entiendes que es eterno, entonces el reloj, ¿en manos de quién está? ¿En manos tuyas? ¿Tú tienes el control del tiempo? Porque por eso te agobia, ¿no es cierto? Por eso vives frustrado, frustrada. Porque tu percepción está completamente equivocada. El reloj está en las manos de Dios. Él es el creador del tiempo, por decirlo así. Y Él tiene el control del tiempo de todos. Desde que naces hasta que mueres. Todo lo que te sucede, Él tiene el control. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está puesta tu gozo, tu paz, tu contentamiento? ¿En Dios? ¿En este Dios eterno? ¿Que hemos estado hablando con todos sus demás atributos? Porque si no es así, no creo que te las vayas a ver muy bien. Podemos descansar nosotros, hermanos y hermanas, sabiendo que no estamos a merced de un calendario cruel, ¿verdad? Que nos agobia. Estamos encarcelados en ese calendario bien cruel. Dios nunca llega tarde. Dios, se podría decir que en el griego, cuando habla del tiempo de Dios, se refiere al kairos, en griego, en su tiempo de Él. Y cuando hablamos del tiempo de los hombres, es el cronos del hombre. ¿Se acuerdan allá con Sara y Abraham, que se tardó 25 años en darle la promesa del hijo que le había dicho a Abraham? Pasaron 25 años. Ellos iban envejeciendo, hermanos. Y llegó un momento en que tenía 100 y ya tenía 90. Dijeron, no, pues ya no hay manera, ya humanamente hablando ya no. Estaban midiendo en el cronos a Dios. Y ese era su problema de ellos. Ya saben la historia, quisieron ayudar, se mete con Agar y ya saben lo que pasó después. Dios no se sujeta a tu cronos ni lo va a hacer. Él tiene su kairos y Él va a actuar en su kairos. Y Él nunca llega tarde. Ahí, aunque ellos pensaban que ya era demasiado tarde, ¿qué pasó? ¿Acaso para Dios es algo imposible? Y a veces lo sabemos, pero andamos bien deprimidos, bien angustiados. Entonces, ¿dónde está tu fe en ese Dios que dices que para Él todo esto es posible? ¿Y que crees en Él? Ahí nosotros mismos nos damos cuenta de qué concepto de Dios tenemos. Si tenemos un alto concepto o tenemos un concepto muy nulo de Dios. Y el problema aquí es que si tienes un concepto muy nulo de Dios, vas a sufrir muchísimo. Por eso necesitas crecer tu concepto de Dios. ¿Y cómo? Orando, estudiando, meditando y obedeciendo la palabra de Dios. Y siempre les repito, estoy muy reiterativo en esto y lo seguiré haciendo muchísimo. Porque yo he entendido que esto es verdad en mi propia vida. Porque así funciona. Entonces trata del kairos de Dios. Él tiene su kairos, por decirlo de alguna manera, para entenderlo. Pero sabemos que como es eterno, Él está fuera del tiempo.
Entonces podemos descansar sabiendo que no estamos a merced de nada ni de nadie. Él obrará en su tiempo perfecto para Él, no para mí. Que no es ni lento, el tiempo de Dios no es lento ni rápido, sino eterno. Por decirlo de una manera que lo entendamos, ¿no? El momento en que Él actúa no es ni lento ni rápido, sino eterno. Eterno para Él. O sea, lo que para ti hizo una espera larguísima de 5 años, 10 años, 15 años, para Él es el tiempo perfecto. Siempre. Hay quienes apenas han esforzado un mes y ya creen que hicieron muchísimos tiempo. Dios es perfecto. A esto nos debe de llevar el entender al Dios eterno, hermanos. El vivirlo en nuestra vida diaria, a este Dios eterno, a este Dios autoexistente, que es la seidad de Dios. Hay que vivirlo, hay que pedirle a Dios que nos ayude a vivir de esta manera. Ahora, esto nos lleva, entendiendo estos dos atributos un poquito más, a la unidad, simplicidad de Dios. Si quieres ponerlo, la unidad, simplicidad de Dios. 2 puntos, la coherencia perfecta. Y esto, si lo vemos así, pues ¿eso qué es? Bueno, la unidad o simplicidad de Dios es la verdad de que Dios es un ser indivisible y coherente. Indivisible y coherente. ¿Y qué significa eso? Que Dios no está compuesto de partes. ¿Y qué significa eso también? Que no esté compuesto por partes. Que tampoco sus atributos están separados, hermanos. No están separados. Está todo un completo, por decirlo así. Porque es su esencia, es su naturaleza de Él. Eso es lo que significa la unidad o simplicidad de Dios. No está compuesto de partes ni sus atributos están separados. Porque es un ser indivisible y coherente. ¿Y qué quiero decir con esto para entenderlo un poquito mejor? Quiere decir que Él no es que unas veces es amoroso, otras veces es justo, otra vez es misericordioso. No. Él siempre es la suma de todos sus atributos. O sea que es un ser, su ser es amor, justicia, inmutabilidad, omnisciencia, amor, etcétera, etcétera, etcétera. Es un ser completo. ¿Sí? Todos sus atributos son coesenciales y operan en perfecta armonía. Ahorita vamos a explicarlo un poquito más. Todos son coesenciales y operan en perfecta armonía. Deuteronomio 6:4. Para entender esto que les estoy diciendo. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el Shema de Israel. El que pronunciaban, y que algunos todavía, los ortodoxos, pronuncian 3 veces al día. El Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí vemos esto que les estoy diciendo porque este es el versículo central de la fe judía, conocido como el Shema. La palabra hebrea para uno es echad. Echad en hebreo, para uno. Y aunque echad a veces permite una unidad compuesta como multitud, o un hombre y una mujer serán una sola carne, porque ahí también aplica uno, echad, una sola carne. Depende del contexto, estoy hablando, En el contexto de la deidad, que es el que estamos estudiando,
enfatiza la unicidad de Dios. La unicidad de Dios en contraste con los múltiples dioses del paganismo, que había muchos, ¿verdad? La unicidad de un Dios, de Dios. ¿Y esto cómo lo aplicamos teológicamente? Bueno, esta unidad implica su simplicidad. O sea que Dios es su esencia de esta unidad. Dios es su esencia. Fíjate, cuando hablamos de atributos como de justicia, de amor, no es que no podemos decirlo como que Él no tiene justicia, que diga Él tiene justicia. No, Él es la justicia. O Él tiene amor. No, Él es el amor. Y así les puedo decir todos sus atributos. Y esta simplicidad que les estoy diciendo garantiza que sus atributos nunca se van a contradecir. Por eso es importante entender esto que les estoy diciendo a grandes rasgos, obviamente, porque son temas muy amplios. La unidad o simplicidad de Dios en su coherencia perfecta, que es el atributo que estamos viendo aquí. Al principio cuesta trabajo discernirlo. Entonces, entendiendo esto, sus atributos nunca se van a contradecir. O sea que su amor siempre será un amor justo. Porque algunos, como no conocen esto, dicen, pues no, que Dios es amor. ¿Y por qué va a mandar gente al infierno? No entienden esto. Hermano. ¿Sí? Sus atributos nunca se van a contradecir. Aunque humanamente hablando nosotros pensamos que sí. Porque por un lado vemos que es otro atributo que vamos a ver después es la ira de Dios. La severidad de Dios. Entonces, o es amor o es iracundo o es severo. No. Por eso es importante entender esto que les estoy diciendo. Cuando decimos la ira de Dios, que voy a decir rápidamente porque después lo vamos a ver un poquito más, no es Dios como enojadísimo y echando humo por todos lados. No. Nosotros conocemos la ira así porque cuando nosotros nos enojamos, los ojos, la cara, todo cambia. Y rebajamos a Dios a esa semejanza. No. La ira de Dios siempre es perfecta. Es llena de amor. Su severidad igual. Siempre, su amor siempre será un amor justo, su ira, su severidad, etcétera, siempre es justo Dios. Su justicia siempre será una justicia amorosa. Cuando pensamos que no es porque no entendemos estas cosas, no hemos profundizado en los atributos de Dios y mucho menos los estamos viviendo, obviamente. Por eso son cosas que a nuestra mente finita le cuestan muchísimo trabajo, pero a través de la guía del Espíritu Santo y la iluminación podemos entender, aunque sea la punta del iceberg, para poder someternos y honrarle como Él se merece. ¿Qué implicaciones personales nos lleva a saber esto ahora? Entender esto y vivir esto. Bueno, primeramente la unidad de Dios nos llama a la integración personal, porque Él es uno. Integración personal y a la coherencia moral. Ahorita vamos a ver por qué. Primero vamos a ver por qué entendemos que es una unidad compuesta, enfatiza la unicidad de Dios en contraste con los múltiples dioses del paganismo. Él no tiene justicia, Él es la justicia, Él no tiene amor, Él es el amor. Entonces esto nos lleva a darnos cuenta de que sus atributos nunca se van a contradecir. Y veíamos que cómo aplicamos esto en la aplicación personal. A diferencia de Dios, en la integración personal, nosotros estamos fragmentados, a diferencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate, no podemos pretender como creyentes
Si Dios es uno y sus atributos son uno y Él no contradice ninguno de sus atributos, nosotros no podemos un carácter para la iglesia, otro carácter para el trabajo y otro carácter para el hogar. Tienes que ser igual, porque Él te dio de su vida. Y tú debes de ser en ese aspecto, tiene que haber coherencia, integración. No puede ser en una persona, en un lugar una cosa, en otro lugar otra persona, en otro no. La unidad de Dios nos debe de llamar a la unidad de propósito, pero también del carácter. ¿Cuál es nuestro propósito común de todos los hijos de Dios, hijas de Dios? Llegar a la semejanza de Cristo, que es la glorificación. Y para eso estamos trabajando, esforzándonos en su poder, en su gracia, en las disciplinas de gracia, en las fuentes de gracia que Él ha dado, para poder ir creciendo desde ahorita, viviendo su vida, y que esto se haga una realidad. Esto es conocer por experiencia. Entonces, a eso nos debe de llamar vivir su unidad que Él tiene. Somos hijos de Dios, lo representamos a Él, nos dio de su vida. Tenemos que tener el mismo propósito y el mismo carácter. Es la santidad progresiva. Ya somos santos posicionalmente, pero después Él va santificándonos por medio del Espíritu Santo. Y nuestro esfuerzo está en orar, estudiar, meditar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo utiliza la palabra para enseñarnos, para instruirnos. Y a través de eso nos crea convicciones que nos llevan a vivir de esa manera y entonces forjar nuestro carácter. También utiliza pruebas y situaciones que enfrentamos, ¿no? Tenemos que ser la misma persona en todos lados, sin divisiones internas ni hipocresías. Esto es lo primero que nos lleva es el saber y vivir este atributo, los principios que aplicamos aquí. Pero también, aparte de la integración, nos lleva a la coherencia. ¿Y en qué sentido nos lleva a la coherencia? Si los atributos de Dios son perfectos y armoniosos, tu vida moral debe buscar la coherencia también. No podemos afirmar que amamos a Dios mientras odiamos, blasfemamos, hablamos mal, juzgamos, etcétera, etcétera, a un hermano o una hermana o a cualquier semejante. Por eso debe de haber una coherencia. Tampoco podemos decir que somos justos mientras estamos mintiendo. Falta de integridad. Por fuera una apariencia, pero en nuestro corazón hay otra cosa muy diferente. Ahí tenemos que tener coherencia. Y llevando esto a nuestro servicio en la iglesia, como, bueno, a los que estamos en la alabanza y los que pueden servir en otra cosa, lo importante, y como lo hemos estado estudiando, no es lo que ven en la iglesia externamente de nosotros, sino lo que Dios ve en tu corazón. Eso es lo importante, porque lo que hay en tu corazón que Dios está viendo tiene que ser coherente con lo que estás mostrando afuera en la iglesia, ministrando en la iglesia. Porque si no es puro ruido eso. A eso nos debe de llevar en este aspecto. La unidad de Dios exige que todos los aspectos de nuestra vida cristiana, fluyan de una misma fuente. ¿Cuál es la fuente? El carácter de Cristo. Y obviamente para eso tienes que conocer el carácter de Cristo. ¿Cómo? Pues estudiando la palabra de Dios. Especialmente ahí en los 4 evangelios, pues ahí se ve el verbo encarnado, ¿no? Su carácter. Esto humanamente hablando, hermanos, es imposible.
Y no lo estoy diciendo para que lo hagas en tus fuerzas, lo aclaro. En tus fuerzas es imposible. Pero sometido y dependiendo de Él, haciendo lo que Él nos manda hacer, aprovechando tus dones, aprovechando el fruto que te dio, la palabra que te dio, que ahora puedes entrar al trono de la gracia, no lo desperdicies. Porque eso es lo que te va a llevar a que puedas vivir conforme al carácter de Cristo y cada vez te parezcas más a Él. No puedes brincar eso. Y de repente, por arte de magia ya, no. Todo requiere tiempo de tu esfuerzo sometido a Él, pidiendo y orando sabiduría que proviene de Él. Esto es lo que nos lleva a entender la unidad o la simplicidad de Dios que acabamos de ver ahorita. ¿Tu vida demuestra que adoras a un Dios pequeño? ¿Tus reacciones, tus sentimientos, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones revelan que adoras a un Dios pequeño que depende de alguien y que es temporal? O sea, que es finito. ¿O reflejan al Dios eterno, que es uno y que es un Dios, como lo hemos estado estudiando, a todos los atributos que hemos visto? ¿Qué refleja tu vida? Hemos ignorado nosotros muchas veces como creyentes la seidad de Dios. La hemos pasado por alto. Hemos vivido la fe con una mentalidad de escasez y una dependencia humana. No andamos diciendo por ahí, yo no creo en la seidad. No, no lo dices, que no crees en la seidad de Dios, pero tu comportamiento está negando ese atributo de Dios y todos los otros que hemos estado viendo. Una mentalidad de escasez, de dependencia humana. Esto nos aterroriza la falta de fondos a veces cuando no hay. Estamos bien preocupados, afanados, la disminución de la asistencia, de las cosas que suceden en nuestra vida, del desánimo, por lo que tú quieras, de los líderes, la asistencia de la iglesia, hablando de los que están en liderazgo, ¿no? Pero con nosotros como creyentes, en cualquier circunstancia que tú tengas en este momento, y te aterrorizas, te paralizas, como si el destino dependiera de tus manos y no de Dios, que Él no necesita absolutamente nada y que tú ya estás en Él y vives por Él y para Él. Y déjame decirte algo, hermano, hermana. Tu ansiedad, si eres un cristiano o una cristiana que vive con ansiedad, es una ofensa a la autosuficiencia de Dios. Por eso estás pecando. Deberías de arrepentirte de tu pecado. Si hoy Dios te está mostrando algo ahí, arrepiéntete de ese pecado. No es para que te desanimes, no es para que no, sino para que te arrepientas y digas, perdóname, Señor, y de aquí que te levantes y empieces a caminar confiando realmente a este Dios verdadero, en su ansiedad de Dios. Porque la ansiedad, como estilo de vida, no estoy hablando por un rato, por un momento. La preocupación, el afanismo, empezando de tu casa hacia afuera, todo es una ofensa a Dios, a la autosuficiencia de Dios. Yo hoy te digo que dejes de mendigar por el poder y la provisión que Él ya ha determinado darte. ¿Por qué quieres seguir mendigando? Ella te lo dio todo. Y que comiences a adorarle por quien Él es, por lo que Él es, el único ser que da vida y aliento a todos. Y que es autoexistente, que es uno y que tiene en control absolutamente todas las cosas que ocurren. Lo triste es que hemos limitado al Dios eterno
Lo hemos limitado a la escala de nuestros 30, o 40, o 20 o 70 años. Lo hemos limitado ahí. Nos obsesionamos con el éxito instantáneo y los resultados a corto plazo, ¿verdad? Y la gratificación inmediata. Como si tuviéramos que apresurar a Dios o su plan. Por eso es que hemos limitado a Dios eterno. El afán por construir nuestro propio reino, porque esa es la realidad, ahora mismo es una negación práctica de que el reino de Dios es eterno y que ya está establecido, porque tú quieres establecer el tuyo a tu manera, a tu modo, brincando por alto al Dios verdadero. Tu miopía es una traición a la eternidad de Dios también. Dejemos de vivir para lo que se pudre, para lo que va a desaparecer, y comienza a invertir tu vida realmente, tu tiempo y tu energía en lo único que sobrevivirá al fin de este siglo. ¿Cuál es? El Evangelio. De palabra y de hecho. Con coherencia. Lo que sabes, lo vives. Y obviamente esto no es de la noche a la mañana. Requieres todos los días estar invirtiendo en el reino. Es el único lugar. Permaneced, dice Jesús. Permaneced en mí. Ahí se refiere a permanecer. Ahora, ¿cómo permanecemos en Él? Permanecer en la palabra de Dios. Viviendo la palabra de Dios. Amando la palabra de Dios. Si no, no esperes gozo, paz y contentamiento. No lo vas a tener. Y lo más grave, hermanos, es que hemos destruido la unidad del otro atributo que vimos. Hemos dividido a Cristo. Chismes, pleitos, contiendas. Destruido, pisoteado su unidad. Somos cristianos que se comportan de manera vergonzosa y de manera incoherente. ¿No es cierto? Un corazón que adora a Dios los domingos, que sirve en la alabanza los domingos, que canta a Dios los domingos y roba, y no estoy hablando de dinero, calumnia los lunes, miente, se afana, rechaza a Dios, rechaza su palabra, rechaza la oración y está despedazando la verdad de su carácter de Dios. Todos los 6 días que restan de la semana. ¿Tú crees que eso es glorificar a Dios? Tu hipocresía, hermano, hermana, destruye el Shema. Dios es uno. ¿Él se merece eso después de lo que ha hecho por ti? Dios es uno, indivisible y es coherente. Él exige que sus hijos reflejen, que nosotros reflejemos esa unidad en una vida sin dobleces, donde la fe y la práctica deben de ser inseparables. La fe y la práctica. Ahora, amado creyente, hermano, hermana, este es el reto y la confrontación que nos hace estos atributos que acabamos de ver de Dios. Porque necesitamos que nos rete y nos confronte la palabra de Dios. Porque es la única manera de que nos acuda y realmente empecemos a arrepentirnos de nuestro pecado y empecemos a caminar como Él quiere por nuestro propio bien. Porque Él quiere que vivas una vida espiritual estable. Por eso, en tus momentos de debilidad, porque todos tenemos momentos de debilidad y de carencia, cuando te sientas insignificante o sin recursos, mira la seidad de Dios. Pero si no sabes ni los atributos de Dios, ni siquiera los sabes por intelectualmente, mucho menos lo que significan, ¿dónde vas a encontrar tu fortaleza? Tu consuelo. Mira la seidad de Dios. Él es la fuente. Su existencia no depende de tu existencia. Por lo tanto, tu necesidad no disminuye su capacidad de proveerte, déjame decirte. Nunca va a suceder eso. Mira su aseidad. Tu vida, hermano, hermana, no es un accidente que necesita ser sostenido. Entiéndelo.
No es un accidente que necesita ser sostenido, es un regalo de ser autoexistente que te sostendrá hasta el fin. Lo hizo ayer, lo está haciendo ahora y lo seguirá haciendo. Eres hijo, hija de Dios, tienes su vida, tienes todas las riquezas, Él te ha dado todas las riquezas. ¿Por qué vives así? ¿Por qué te abates? Cuando te sientas abrumado por el peso del tiempo, por los años que pasan o por los sueños que se desvanecen, voltea y mira la eternidad de tu Padre. El Dios que era antes de los montes, que te está llevando a un futuro donde el tiempo ya no existirá. Esa es su promesa. Tus luchas son temporales, tu galardón es eterno. Si lo pones en una balanza, ¿qué eso pesa más? Lo eterno, pero tristemente hay muchos cristianos que las luchas pesan más. Y hacen pedazos el carácter de Dios. No te rindas, hermano, hermana. Yo no te digo esto para que te desanimes. La meta es la eternidad. Y el juez de la carrera es el Dios que no conoce el fin. Por eso mira su eternidad. Qué tan importante es saber cada atributo, porque cada situación volteo a ver uno de ellos. Y ahí obtengo lo que quiero. Mi consuelo, mi fortaleza. Porque ahí está arraigado mi fruto, el gozo, la paz. Y cuando tu fe flaquee por sentirte dividido o incoherente, a todos nos pasa, a todos nos ha pasado, mira la unidad y la simplicidad de Cristo. Él te da la promesa de una vida nueva, integrada en Él. Si le has entregado tu vida hoy, estas promesas las tienes. Si no lo has hecho hoy todavía estás a tiempo de arrepentirte y creer en Él como Señor y Salvador. Y empezar a disfrutar este Dios, el único verdadero. Su gracia es infinita, su amor es infinito. El Espíritu de Dios está trabajando activamente para hacer, si eres creyente, todos tus atributos, para que tú los vivas, los que son transferibles. Y para que tu talento y tu carácter fluyan del único propósito, para el único propósito de glorificar a Dios. Y si no eres creyente, Él quiere que vengas para esto, para que conozcas el gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no lo busques donde lo estabas buscando, deja de hacerlo porque ahí no lo vas a encontrar. Solamente están en Él. Y Él quiere que vivas sus atributos, sus talentos, su carácter, porque solamente fluyen de Él. Y cuando fluyen de Él, son para la gloria de Dios. Escucha esto, no eres un fracaso incurable. Ninguno de nosotros lo es. Por gracia. Somos una obra en proceso, hermanos. Y Él es el dueño de la obra. Somos hechura suya. Somos formados a imagen de Dios perfectamente unido y coherente. Y Él terminará la obra. Pero tú tienes que esforzarte en Él. Escucha esto. No es yo hago las cosas para Dios. No, yo hago las cosas en Él. Por Él y para Él. Es muy diferente para no caer en legalismos. Si no, luego pensamos que nosotros estamos haciendo las cosas. No. Y por eso nos frustramos porque en tu carne no vas a poder. Las hacemos en Él. Entonces tenemos que confiar en la unidad de Dios para alcanzar la unidad de nuestro propio corazón. ¿Quieres eso? Pues tienes que disciplinarte. Tienes que cambiar tus prioridades y tener todo por basura, como dijo Pablo, por Cristo nuestro Señor. Es la única manera, hermanos. Entonces, entendiendo todo esto de los 3 atributos que hoy alcanzamos a ver, el siguiente estudio, si Dios nos da licencia, vamos a ver un tema que también entra aquí porque vamos a ver
¿En qué sentido el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios? Para poder entender un poquito más los atributos transferibles, por ejemplo, y los que no son transferibles, que ya vimos. Y Él quiere que muestres los transferibles, amor, casi se despliega en el fruto del Espíritu, pero andando de esta manera, ¿no? Y ese estudio que vamos a ver, si no nos da licencia, el próximo miércoles se centrará en la doctrina antropológica fundamental, la naturaleza única y especial de la humanidad, según el relato de la creación que vamos a ver de Génesis allá, capítulo 1. Pero ese lo vamos a ver, si Dios nos lo permite, en el próximo estudio, continuando con los atributos de Dios para que ampliemos nuestro panorama en el aspecto de los atributos transferibles. Hoy esperemos que estos 3 atributos que acabamos de ver nos lleven realmente a mostrarlos, a vivirlos, sabiendo que somos hechura suya y sabiendo que somos su obra. Por un lado está el legalismo, si ustedes se dan cuenta, el pretender hacer las cosas en nuestra fuerza para ganar algún favor de Dios o para que nos cumpla algún capricho o para que los otros nos vean o para que los otros nos admiren, que ese es legalismo y por eso servimos a Dios. Pero tampoco podemos irnos al otro lado, que es el antinomianismo, que es el pasivismo de decir, pues como estoy en la gracia, pues yo no tengo que hacer nada, no me tengo que esforzar en nada, de orar, de estudiar, ya todo está hecho, ya, yo no hago nada. No, eso también es un extremo peligrosísimo, porque te va a llevar a lo mismo. Tenemos que encontrar un equilibrio. Nos enfocamos en el ser antes que en el hacer. Hacemos porque somos, ¿qué somos? Hijos e hijas de Dios. Nuestra identidad radica en Cristo, no en lo que hacemos ni en las cosas externas, ni en lo que nos digan los demás, sino en lo que nos dice Cristo. Y cuando encontramos un equilibrio, sabemos que tenemos que esforzarnos en las disciplinas, porque la Biblia manda, cuidado vuestra salvación con temor y temblor, o sea que tú tienes que poner, Él pone el hacer, por decirlo de esa manera, Él pone el querer, y tú pones el hacer, pero siempre junto, que son los temas que estamos viendo con Gálatas. Pero eso nada más se los hago a ustedes, los de alabanza, a grandes rasgos, para que entendamos y podamos tener un equilibrio. Hay una responsabilidad, que si no estamos cumpliendo con esa responsabilidad y pensar que la gracia hace todo, es un error tremendo. Ese es antinomianismo, pasivismo, gracia barata, que algunos le llaman. No podemos llegar a ninguno de esos extremos, ni legalismo, ni el otro. Tenemos que encontrar un equilibrio. Y por eso tenemos que pedirle a Dios todos los días sabiduría y que nos siga dando de su gracia capacitadora a través de la Escritura. Porque la Escritura es la que nos capacita. El Espíritu la utiliza para que tú puedas vivir así. Entonces, esa es su obra y vamos a terminar este día pidiéndole a Dios que nos ayude. Vamos a orar, Padre, te agradecemos nuevamente por la oportunidad que nos das de ser confrontados, que todos los estudios que tomemos siempre nos reten, nos confronten, no queremos sentir que estamos bien todo el tiempo y que qué bonita prédica, qué bonito escuchamos la enseñanza en la iglesia, en la semana, sino que realmente hay un reto y una confrontación. A veces no queremos eso, es lo que menos queremos y más cuando estamos en pecado. Es cuando más le queremos huir a eso, pero es necesario, porque es necesario la poda. Tenemos que ser podados. Un jardinero poda la rama, el árbol, para que el fruto siga creciendo. Y es necesario, porque a veces las ramas crecen, el mundo, los afanes del mundo crecen y ni cuenta nos damos. Ayúdanos para que así sea, y aunque nos duela, aunque no nos guste, lo aceptemos y nos lleves al arrepentimiento. Si algo hemos estado haciendo mal de acuerdo a lo que hoy nos has mostrado, perdónanos y ayúdanos a corregirlo en el poder de tu Espíritu Santo, andando en el Espíritu, para que realmente tú puedas glorificarte en todo lo que hacemos y que nuestra alabanza no sea solamente ruido para ti, porque se puede ver bonito para la iglesia, pero no queremos eso. Nosotros no queremos la gloria de los hombres, sino queremos agradarte a ti, al único Dios verdadero.
al único Dios eterno, que es uno y que siempre promete cumplir lo que dice porque es fiel. Que siempre recordemos eso y pues que tú sigas obrando en nuestra vida, corrigiéndonos,